Bueno, claro que valió la pena. Muchísimas gracias, doctor Fabio Aristizábal. Gracias siempre. Muy bien, vamos a dar paso al conversatorio. El candidato Petro no alcanzó a llegar a Cartagena, pero logramos conexión con él. Él está ahora mismo en directo. Bruce, tienes la palabra, por favor. Bien, buenas tardes. El candidato Gustavo Petro está conectado en este momento. Bueno, bien, pero yo quiero agradecerle a él, digamos, la deferencia de haberse tomado el tiempo para conversar con nosotros. Es muy importante para nosotros poder conversar con todos los candidatos, es muy importante para nosotros poder dar un debate serio, poder expresar nuestras preguntas, poder expresar nuestras dudas. Él está en Bogotá en este momento, creo que estuvo en Quibdó y bueno, logró conectarse ahorita. Bienvenido, candidato Gustavo Petro, bienvenido. Yo ahora tengo algunas preguntas para hacerle, si le parece bien que hagamos una modalidad de conversatorio, pero quiero primero saludarlo. Bien, le quiero contar que en este momento tenemos cerca de 1.900 personas en el evento. Este evento, como usted sabe, es el evento que congrega al sector salud. Tenemos en la ANDI representación del sector asegurador de las EPS, tenemos el sector de prestadores de servicio, las IPS, tenemos también nosotros dentro de la ANDI a la Cámara Farmacéutica, tenemos la Cámara de Dispositivos Médicos, tenemos la Cámara de Gases Medicinales, tenemos una vicepresidencia de salud, de manera que aquí tiene frente a usted en este momento agentes de todo el sector, agentes de toda la cadena, gente que trabaja, gente que ha estado dedicada al sector por muchos años y gente que tiene, por supuesto, preguntas y que tiene algunas dudas alrededor de, pues de cuál es la posición de la candidatura, cuál es la posición suya respecto a algunos temas en particular. Le voy a contar algo que tenía planeado contarle, que fue parte de la presentación que hice hace un rato en este mismo evento, alrededor de la participación del sector privado en el sector salud. El sector salud es, diría yo que sin duda alguna, una de las más importantes alianzas público-privadas que existen en nuestro país. Es una alianza que congrega una gran cantidad de actores, una gran cantidad de agentes en los diferentes eslabones de la cadena. Y yo le contaba a este auditorio que en términos de servicios de salud, las IPS privadas prestan cerca del 93.1% de los servicios. En urgencias, las IPS privadas prestan cerca del 89.6% de los servicios. En hospitalización, ellas mismas representan cerca del 90.7% de los servicios. Que hay 30 EPS, ya no IPS, sino EPS en Colombia, de las cuales solo el 16% tienen capital público. Y esto era para argumentar que en realidad esta que es una obligación constitucional del Estado, es una obligación que se logra y se alcanza a hacer en la medida en que tenemos una muy buena cantidad de agentes privados que han venido invirtiendo en el sector, que han venido generando servicios, que han venido generando cobertura, que están en las regiones, que están en los diferentes eslabones de la cadena. No mencioné que por supuesto en términos de proveeduría, pues prácticamente el 100% de dispositivos médicos, gases medicinales y la industria farmacéutica, pues por supuesto tiene presencia del sector privado. Digamos que en ese contexto, yo quisiera, si le parece bien, que entremos como a las preguntas directas, y la primera sería, ¿cómo seguir asegurando a la población de ambos regímenes con suficiencia? Y cuando digo ambos regímenes me refiero al régimen contributivo y al régimen subsidiado. ¿Y qué idea tiene usted alrededor del modelo de aseguramiento que de alguna forma ha mencionado en varias de sus intervenciones, pero que para nosotros es muy importante entender?
y del público. Los referentes considerados contributivos son recursos públicos y del público. La OCDE alrededor de enfermedades que pueden ser prevenibles, pero que han generado mortalidad, por ejemplo, y que nos coloca casi en el último lugar de la OCDE, nos muestra las falencias de nuestro actual sistema de salud. La prioridad, antes que cualquier otra cosa, alrededor de mi propuesta y de lo que propongo para Colombia, es construir un fuerte modelo preventivo de salud que cubra todo el territorio nacional y a toda la población sin distingos, financiado por el Estado, de los actuales recursos que ya están en el ADRES. No necesitamos gasto nuevo. Tenemos una experiencia, lo practicamos en la ciudad de Bogotá. Llegamos a tener 800,000 familias, estrato 1 y 2, todo en un modelo preventivo. El modelo preventivo tiene que mirar los determinantes de la salud. Hoy hay uno que está fallando drásticamente. Agua potable, estamos mal en agua potable en el país. Agua potable de calidad. Me parece que la privatización de los servicios de agua potable no han arrojado el resultado que se esperaba desde que comenzó a regir esta posibilidad en Colombia. Aire puro, aire, digamos, saludable. En las ciudades de Medellín y Bogotá aún tenemos problemas fundamentales alrededor del aire, y el problema que está fallando fundamentalmente hoy dentro de los determinantes de la salud es el hambre, la desnutrición, un hambre en crecimiento, como hacía mucho no la veíamos en Colombia, determinada no por carencia en la producción de alimentos, sino por la carestía de los alimentos, tema que tendríamos que afrontar casi que en un foro diferente, pero hoy tenemos uno de los determinantes de salud fallando drásticamente, la nutrición, y otro que no ha podido consolidarse, el agua potable. Además de los determinantes de salud, el modelo preventivo tiene que mirar la opción de llevar hasta el hogar los servicios médicos de atención primaria al menos. Vacunación, prevención de la enfermedad, un censo prácticamente de la salud de toda la población colombiana a través de un aparato de servicio de salud pública configurado por una fuerza de la salud, enfermeras, médicos, que pueda por número y por calidad cubrir todo el territorio nacional, censando y manteniendo presencia permanente en los hogares de Colombia, por muy retirados que estén. Esto lo probamos en Bogotá, que era relativamente fácil por la densidad de la ciudad. Es muchísimo más complejo en toda Colombia, pero es el primer elemento de mi programa de gobierno y es la decisión que tengo como una prioridad de la inversión pública, donde creo que se puede aplicar la tesis de la ley estatutaria, que es la que voy a seguir para su aplicación, que es ver y concebir la salud como un derecho. Por tanto, como todo derecho fundamental, universal, no focalizado, no segmentado, universal y gratuito. Y gratuito, porque si un derecho se cobra, pues no es derecho, es simplemente una mercancía. Sobre esta base, entonces ahí sí, pues tendríamos que entrar a mirar lo que llamaríamos el sistema asistencial, que debe tener como primera prioridad la eficacia y la libertad del paciente. Libertad del paciente para elegir y eficacia para que lo que hoy la ciencia y la tecnología pueda otorgar en relación a la enfermedad pueda ser recibido por el paciente
sin restricción. Y entonces tenemos dos fuentes básicas de financiación, exceptuando la parte presupuestal del modelo preventivo, que es lo que hoy se denomina el régimen subsidiado y el régimen contributivo, que se tramita a través de un fondo público que se llama la ADRES. Centenares de reformas ha tenido la ley 100, tendiendo a garantizar que las IPS, es decir, el hospital público y privado, la clínica pública o privada, puedan ser el actor fundamental en el sistema de salud y no la EPS, que es el intermediario de los recursos de la salud. Yo pienso que el actor fundamental en el sistema asistencial de la salud es él o la paciente. Y que esta persona, el paciente, debe ser, digamos, el sujeto de derechos del sistema de salud, que implica su voluntad de elegir el médico, la atención, incluso el doble diagnóstico. Ese principio de la libertad debe estar cimentado en la transición hacia modelos de salud mejores que el que tenemos hoy. Dentro de este camino, el paciente y entonces al frente de él, el médico, la médica, el personal de salud, de la fuerza blanca de la salud, como la denomino, incluidas los y las trabajadoras de cualquier institución prestadora de salud. Esa relación paciente y médico que está arreglada desde hace incluso siglos, nos coloca al paciente como el eje fundamental, pero en segundo lugar a la fuerza de la salud. El sistema de intermediación que hoy tenemos en salud, por definición, no permite contratación estable laboral del personal médico y no permite, a menos que la clínica privada sea propiedad del propietario de la EPS intermediaria, no permite fortalecimiento del sistema asistencial ni público ni privado en Colombia, porque estos están supeditados al principio fundamental de la ley 100, que es la intermediación. La intermediación es el actor fundamental del sistema de salud colombiano y se supedita todo lo demás. Los derechos del paciente, que para ser rescatados tiene que acudir a la tutela, o los derechos del personal de salud, que quedan completamente vulnerados porque los costos de la estabilidad laboral no están contemplados en los costos de la intermediación del sistema de salud en Colombia de una manera que garantice estabilidad y dignidad. Yo me propongo en este campo que la ADRES directamente gire, como ya lo hace en el régimen subsidiado, a las IPS, pero también en el régimen contributivo. Si Exactamente lo que es. Si me permite, doctor Petro, quisiera hacerle una pregunta porque de alguna forma el ADRES, como usted lo plantea, pues terminaría siendo, seguro, si entiendo bien y corríjame si no es así, terminaría siendo básicamente un administrador de flujo de caja. Pero lo cierto es que las EPS hacen muchísimas más cosas. Las EPS son básicamente un sistema de aseguramiento y un sistema que gestiona el riesgo. En ese contexto, digamos, le preguntaría yo cómo hacer para gestionar el riesgo, cómo hacer para mantener el sistema de aseguramiento, y luego inclusive le sumaría una pregunta adicional, y es usted ha hablado eventualmente de una especie de ADRES territoriales, y no sabemos muy bien qué es lo que está pensando con los ADRES territoriales, pero me gustaría puntualizarle cómo cree usted que el ADRES pudiera ser un sistema eficiente de gestión del riesgo y de aseguramiento. Bueno, pero si me interrumpiste en el tema de que la ADRES puede girar directamente a la IPS, pues ya lo hace en el subsidiado. Esta fue la reforma del gobierno anterior al actual, pero también lo puede hacer en el contributivo. También lo puede hacer en el contributivo. ¿Qué garantiza eso? En primerísimo lugar, fortalecimiento de la clínica y el hospital privado.
y público. Eso es lo primero, porque entonces una serie de dificultades. Entonces me atrevería a contestarle ya parte de su pregunta. Se puede hablar de que existe aseguramiento cuando las clínicas y hospitales públicos y privados, ante las EPS, más de 100 que se liquidaron, no pudieron reclamar las deudas que estas EPS le tenían. Porque en un sistema de aseguramiento hay los requisitos técnicos, etcétera, los fondos que permiten cubrir el riesgo que usted ha mencionado actualmente, el riesgo financiero para un hospital, sea público, sea privado. ¿Dónde quedó el cubrimiento de ese riesgo si hubiéramos tenido efectivamente un sistema de aseguramiento? Los datos que hay, sin ser concluyentes en los números, porque hay una enorme discusión al respecto, es que las 110 EPS liquidadas que se suponía eran aseguradoras, dejaron sin cubrir las deudas que tenían en unos montos que algunas calculan de 6 billones y otros hasta 18 billones, deudas que tenían con la red pública hospitalaria pública y privada. Entonces, ¿cómo se puede entender que hay un aseguramiento allí si no quedaron asegurados esos recursos y si el riesgo es ni más ni menos y su consecuencia, pues literalmente la quiebra de muchísimas entidades prestadoras de salud, es decir, IPS, o su debilitamiento estructural a lo largo de estos años, dañando la calidad de los servicios que se le prestan al paciente? Si el sistema hubiera sido de aseguramiento real, esa deuda no existiría. Y el riesgo sobre IPS y por tanto sobre pacientes no hubiera ocurrido, pero ocurrió. Escuché ahorita algo de que, bueno, eso ya fue el pasado y que ahora quedó lo mejor y que entonces de ahora en adelante no pasará nada, pero los datos que tenemos hay 13 EPS actuales también en procesos de liquidación o en problemas reales de estabilidad financiera. Entonces creo que tenemos un grave problema de generación de valor. Contesto ahí. Ahora usted me pregunta si el ADRES girando directamente podría ser un mejor mecanismo de aseguramiento. Pues en la medida en que al girar directamente a las entidades que sí prestan los servicios de salud directamente al paciente, que es la clínica, el hospital privado y público, y el consultorio, etcétera, médico, ontológico, lo que quieras, ese tipo de giro directo por lo menos permite reducir un riesgo, el riesgo económico, el riesgo de la quiebra del hospital y de la clínica. Y por tanto, asegurar, ahí sí, asegurar una mejor calidad de prestación de servicios al paciente por parte, sea del hospital público, sea de la clínica privada. Ahora, en mi programa de gobierno, nosotros pretendemos entrar a financiar directamente hospitales públicos, sobre todo en regiones excluidas de Colombia. Acabo de venir del Chocó, como usted bien dijo, pues ahí hay un hospital público que es el San Francisco de Asís, vuelto nada, como buena parte de esos hospitales. Yo me pregunto por qué si el Hospital San Francisco de Asís del Chocó termina dependiendo financieramente de si las CPS del lugar, las que tienen alguna posibilidad y le pagan o no le pagan, pues el hospital está literalmente condenado a la quiebra y la región toda a una crisis real de la salud pública, en donde ni siquiera hay agua potable, o sea, donde los determinantes de salud fallan. Pues a mí me parece que ese tipo de hospitales en regiones tan vulnerables serían los primeros que tendrían que garantizar un recurso presupuestal directo de fortalecimiento del hospital público, que debe garantizar también estabilidad laboral de su personal de salud, médico, de trabajadores, etc.
Esto pues, yo lo puedo poner también en San Andrés como un ejemplo, yo lo puedo poner en toda la Amazonía colombiana, yo lo puedo poner en toda la altillanura colombiana, en toda la costa pacífica colombiana e incluso, si me permiten, por mi experiencia en Bogotá, diría que todo el sur y buena parte del occidente de la ciudad de Bogotá dependen fundamentalmente de las calidades de los servicios de la red pública hospitalaria, hoy por hoy venida menos. Alguien preguntará, bueno, ¿y entonces qué papel van a jugar las EPS? Que hoy en su mayoría las actuales son cajas de compensación que también tienen propiedad sobre IPS, es decir, clínicas y hospitales muy reconocidos en Colombia. Y quiero abrir la discusión, digamos, no voy a provocar transiciones de la noche a la mañana en el modelo de salud en donde se juega la vida a las personas. Eso no es posible. La transición tiene que ser de años. Y entonces esa transición puede estar marcada precisamente por las diferencias regionales y territoriales de Colombia. Una cosa es la situación de Bogotá, donde las CPS incluso garantizan un gran potencial de atención a la ciudadanía a través de sus servicios, balas de oxígeno, por poner un ejemplo ahora que tuvimos toda esta emergencia, miles y miles de balas de oxígeno entregadas más o menos oportunamente a la población que tuvo que demandar ese tipo de servicios en sus casas por el COVID. Allí hay una experiencia que yo no voy a pasar por alto. Me parece que hay áreas del país que permiten la coexistencia de un modelo de salud preventivo a fondo, incluso no solamente preventivo, sino predictivo, porque ya la tecnología en salud, los conocimientos en salud de la humanidad permiten, a través de técnicas que aquí muchos médicos y médicas conocerán, predecir el surgimiento de enfermedades estudiando el ADN, etcétera, una serie de exámenes que se pueden hacer en el bebé, etcétera. El modelo preventivo y predictivo en ciudades como Bogotá, Medellín, áreas relativamente desarrolladas, puede ser complementario de modelos de aseguramiento como el de las EPS, pero hay otras zonas del país en donde eso no es posible, donde la presencia de la salud pública se vuelve fundamental y determinante. Y entonces a mí me parece que la transición debe comenzar por las zonas más alejadas y excluidas, incluso urbanas, del país, de tal manera que el Estado tenga un ejercicio proactivo con el ADRES. Yo no le veo el problema que el ADRES tenga capítulos territoriales en grandes regiones, la región pacífica, la región caribe. Eso lo volvería mucho más eficaz. Y avanzaríamos en los años de las regiones más pobres del país hasta llegar a un sistema de complementariedad en las regiones más ricas del país, donde ambos sistemas se pueden realmente complementar. En el tema de EPS, o más exactamente en el tema del costo de la salud, porque aquí hay, digamos, y esa sí me parece una pregunta pertinente, el tema de la demanda en salud es completamente elástica. Es decir, el deseo del ser humano de no morirse. Esa es la tesis de Alejandro Gaviria, que ahora nos acompaña en nuestra campaña. El deseo del ser humano de no morirse hace elástica la demanda. Y la demanda pide y pide más servicios y es ilimitado. Y hay una restricción presupuestal. Y la EPS ha jugado el papel del regulador entre demanda y oferta, tratando de limitar la demanda ilimitada al punto pues que han estallado las tutelas. Y entonces, si ese papel se debilita, podríamos entrar a una zona de crecimientos ilimitados de demanda y de insostenibilidad financiera del sistema.
Yo contesto, y era mi debate con Alejandro, que antes era entre candidatos, ahora es dentro de la misma campaña, contesto diciendo que el modelo preventivo de salud, en la medida en que si se perfecciona, disminuye la enfermedad en la sociedad colombiana, es el limitante de la elasticidad de la demanda por los servicios de salud, y que puede serlo tan eficazmente como actualmente lo ejerce la EPS. Si los datos de la OCDE son ciertos, pues tenemos un enorme campo en prevención de la enfermedad, o incluso en disminución de la mortalidad en enfermedades que no eran mortales si se hubieran tratado a tiempo. Y esto lo puede permitir mejorar esos indicadores y, por tanto, reducir los costos de la salud en Colombia, es por la vía de prevenir la enfermedad y reducir la mortalidad de la enfermedad cuando el sistema de salud es eficaz y la puede tratar a tiempo. Pero aquí hay un elemento que también Alejandro Gaviria puso en discusión en el país, que me parece fundamental, y es que hoy por hoy, a diferencia del pasado, donde el flujo de dinero que se destinaba a la salud se evaporaba literalmente en la corrupción, y los casos pues son famosos, no voy a repetirlos, incluso financió buena parte del paramilitarismo en Colombia a través de EPS que eran de ellos. Sí. Si eso bien puede haber sido corregido en el tiempo, tenemos una especie de sifón que hace que los costos de la salud sean elevadísimos. Ya voy a terminar, que son los costos del medicamento, generalmente importados. Todos sabemos que las tasas, los precios de importación de medicamentos de la misma calidad, de denominación, etcétera, comparativamente entre países, hace que la importación en Colombia sea excesivamente cara y sus precios elevados, y por ahí se va una parte fundamental de los recursos de la salud. Nuestro programa establece la decisión dentro de la política de industrialización de Colombia de incentivar la producción farmacéutica del país, desde las vacunas hasta donde más nuestros conocimientos lo permiten, protegiendo la posibilidad de expansión de la producción de medicamentos genéricos en la perspectiva de mantener la calidad, pero de disminuir una serie de costos de la salud que parecen ser rentas de monopolio, de oligopolio, que los importadores de medicamentos están teniendo en el país. Termino ahí mi exposición, Bruce. Bien, candidato, le quisiera hacer varias preguntas porque me nacen varias preguntas de lo que usted ha mencionado. Lo primero que le diría, inclusive le quiero hacer un comentario, lo primero que le diría es que si bien es cierto, y aquí acabamos de tener al superintendente de salud que acaba de contarnos por qué en un momento dado se justificó que hubiera intervención o que hubiera liquidación de algunas de las EPS, si bien eso es cierto, también es cierto que las encuestas de satisfacción alrededor de las EPS nos dan para los usuarios nos da una satisfacción del 80%. La verdad es que los usuarios tienen en las EPS un interlocutor que le permite hacer muchas cosas. Por supuesto, el tema de aseguramiento financiero que se genera alrededor del ejercicio, pero también es el tema de poder tener ante quién, por ejemplo, tramitar los exámenes diagnósticos, tramitar los laboratorios, los exámenes de laboratorio, hacer todo el ejercicio inclusive de gestión del paciente y de gestión del usuario. Habría que tener entonces un ADRES, según su hipótesis, y quiero entenderla bien, habría que tener un ADRES que fuera una mega institución, probablemente la más grande del Estado, que se dedicara a hacer ese tipo de cosas para poder sacarlo adelante. Y eso me preocupa y lo mencionamos, recordará usted en la conversación que tuvimos en la Junta de Dirección Nacional, porque corremos el inmenso riesgo de que por tratar de hacer cosas que eventualmente pueden terminar siendo bastante, diría yo, equivocadas, pero digamos usted tiene su opinión y nosotros tenemos la nuestra, uno terminara generándole un colapso gigante al sistema de salud colombiano, cosa que nadie quisiera, estoy seguro que usted no quisiera en caso de que llegara a la presidencia de la República. Luego también le preguntaría a usted,
¿Cómo se ha imaginado esa transición? Porque la transición en donde usted menciona que algunas de las EPS en los grandes centros poblados hacen las cosas bien, pues no justificaría que entonces desaparecieran las EPS. Usted o como argumenta es diciendo que en los territorios eventualmente, sobre todo en los territorios alejados, eventualmente pudiera haber una ADRES que cumpliera la función que están cumpliendo hoy en día las EPS. Ese pedazo, digamos, de coexistencia en donde califica bien en su comentario a las EPS, no lo termino de entender hoy en día, porque de alguna forma voy a ser crudo con estas palabras, pero se va en contra del sistema de aseguramiento de las EPS, pero al mismo tiempo considera que hay algunas que hacen las cosas bien en los centros poblados. Entonces, le pregunto porque nos preocupa fundamentalmente una transición que pueda terminar generando, o un cambio que pueda terminar generando un colapso en el sistema de salud colombiano. Pues usted mismo ha mencionado la palabra transición. Entiendo que aquí tienes la oportunidad de preguntarle a un candidato, al otro no tuviste esa oportunidad, pero de eso se trata el debate. Usted mismo ha mencionado la palabra transición. La palabra transición significa una transición geográfica y efectivamente en los sitios donde hoy tenemos EPS que hacen la gestión que usted dice, es decir, un administrador de recursos. Yo le llamé a eso un gestionador de la oferta y la demanda, es lo mismo. Esa es, digamos, una función que algunas EPS hacen bien y sobre todo en los lugares pues, de mayor presencia del mercado en Colombia, que son las áreas más sostenibles económicamente. No así en las áreas más atrasadas del país, con algunas excepciones. Entonces, una transición tiene que ver con que esas áreas de déficit, llamémoslo así, de gestión en la salud, el Estado tiene que tener una mayor presencia para garantizar los derechos de la ciudadanía. Ahora, y entonces, claro que sí, pues la transición significa que se reconoce que sobre todo en estos centros más urbanos, más sostenibles, más competitivos, con mayor presencia de actores del sistema de salud, incluso con determinantes de la salud relativamente más estables y mejores, la EPS es un buen gestionador de oferta y de demanda, y la está haciendo hasta este momento en las que quedan, fundamentalmente cajas de compensación, lo cual significa que puede haber un sistema complementario. Eso está, digamos, claro que es parte de una discusión muy amplia que hay que dar si ganó la presidencia, porque entraríamos a un proceso de altísima participación de la sociedad en la reforma de salud que se va a proponer. Lo que sí agregaría de lo que usted ha dicho, y que me parece que no lo menciona, es que, porque usted trata de dar la imagen muy prejuiciada, entre otras cosas, discúlpeme la crítica, de creer que yo lo que estoy proponiendo es el retorno al Instituto de Seguros Sociales, que era pues un modelo de salud que el capitalismo creó en Europa y que en Colombia no pudo funcionar bien tanto en pensiones como en salud, básicamente porque el Estado nunca lo financió. Y en Europa funcionaba sobre tres patas: el empresariado, el cuerpo de trabajadores que se volvía casi toda la población, y el Estado. Y aquí ni los trabajadores se volvieron toda la población, el empresariado quedó en una parte que es la mitad de la economía nacional, y el Estado nunca lo financió. Entonces, yo no estoy planteando retornar a ese sistema. Y no está bien lo que usted está señalando, porque no es una mega adres. Y el elemento que usted olvida es que un gestionador de oferta y demanda también es el paciente. Yo no lo llamo el cliente, sino el paciente, la paciente. Porque si usted le da el derecho de elegir, estoy hablando de un principio profundamente liberal, no estatista, sino liberal. Si usted le da el derecho de elegir al paciente y a la paciente, y obviamente pues estamos hablando de un mundo como el Bogotá, por eso hablo de una transición que tiene que ser también geográfica, porque ese derecho a elegir en muchas regiones de Colombia no existe, porque solo hay un oferente de servicios.
y es donde yo digo que tiene que haber una mayor presencia de la salud pública. Pero en geografías donde es posible elegir, ese principio de que sea el paciente el gestionador de la demanda y escoja la oferta, me parece que quita completamente la visión que usted presenta de una mega adres recordando el viejo Instituto de Seguros Sociales. El proyecto de reforma que se presente debe sustentar profundamente el principio de libre elección del médico, de la médica y por tanto la institución público-privada que haga el paciente como el sujeto fundamental del sistema de salud en Colombia. Bien, me llama la atención lo que menciona usted del prejuicio de mi pregunta. Lo que pasa es que tenemos opinión distinta, y usted lo sabe, y lo sabe porque se lo mencioné también en la Junta de Dirección. Y genuinamente sí tenemos una preocupación grande de que eventualmente cambios intempestivos vayan a generar problemas en la prestación del servicio que usted sabe. Para una ciudadanía no hay pocas cosas más complejas que efectivamente tener problemas en su sistema de salud. Entre otras cosas, le quiero recordar que cuando existía el Instituto de Seguros Sociales, en realidad la cobertura en Colombia casi que no llegaba ni siquiera a la mitad de la población, y hoy tenemos una cobertura que está llegando al 99% o alrededor del 99%, ni siquiera el tamaño de los seguros sociales que teníamos en ese momento, que por cierto yo no lo mencioné, realmente pudiera ser capaz de poder atender lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando hoy en día. Yo solamente le digo, porque además tengo la responsabilidad de hacerlo, tengo además la responsabilidad de servir de vocero del sector, que efectivamente ese planteamiento así como está nos preocupa, y nos preocupa porque operativamente además, no solamente desde el punto de vista financiero, sino operativamente genera una gran cantidad de dudas, y seguramente va a haber dudas para los ciudadanos también. Pero si le parece bien, le quiero hacer otras preguntas y le quiero preguntar por otros temas, a menos que usted quiera complementar algo sobre este tema que no quisiera dejar de hacerlo. Sí, claro, porque acabas de hacer otro prejuicio. Yo sé que tú no vas a votar por mí, pero de todas maneras estás invitado a las reuniones que habrá para construir por consenso la reforma de salud. Y es que acabas de decir que los cambios intempestivos. Sí. Si uno habla de una transición, no está hablando de cambios intempestivos, todo lo contrario. Está hablando de un proceso planificado de largo aliento, porque en sistemas de salud la transición no es de la noche a la mañana, porque estás tratando con vidas humanas. No son cosas, no son máquinas que puedas reemplazar de la noche a la mañana, Sí, son personas. Y por tanto la transición no puede ser intempestiva. Es más, mi gobierno no podría ver a cabalidad el nuevo sistema de salud, apenas sería un gobierno de transición en la medida en que dura varios años la maduración de un sistema de salud en el país. Por otra parte, el ISSS, bueno, esos son datos históricos porque yo recuerdo esos de niño. Por ejemplo, cuando a mí me llevaban al hospital en Zipaquirá, pues yo no, ni mi papá ni yo teníamos que ver con el Instituto de Seguros Sociales, que era el sistema de aseguramiento del entonces y que cubría un 20% más o menos de las gentes que trabajaban formalmente en una industria, en una empresa, y no más. El régimen que había para la mayoría era lo que hoy llamamos de vinculados, y era el que yo hacía uso. Es decir, ir a un hospital y ser atendido en un hospital generalmente público. Ese régimen, como sea, digamos, ya pasó. Digamos, sí, eso no es lo que estamos planteando hoy. Lo que estamos planteando hoy es sobre lo construido, que es el régimen de la Ley 100, que también tuvo un periodo de transición de varios años. Yo voté en contra de él en 1993 como parlamentario, pero su implementación nunca se pudo evaluar a los 5 años. Los 5 años todavía era biche el modelo. Solo ahora, ya pasadas las décadas, ya casi 3 décadas, 30 años, es que podemos comenzar a hacer una valoración de lo que la Ley 100 produjo en pensiones y de lo que la Ley 100 produjo en salud. Y en términos de salud, indudablemente hay cosas importantes. Los indicadores de grueso, digamos,
los que llamamos indicadores internacionales han mejorado en Colombia, no han desmejorado. No estamos al nivel de la OCDE, estamos muy abajo del nivel de la OCDE, pero comparativamente en tasas de mortalidad, en tasas de morbilidad, quizás excepto en los últimos años la tasa de mortalidad materna y las tasas de desnutrición que se dispararon más por los problemas de la política económica del gobierno, pero en general la tendencia ha sido un mejoramiento del nivel general de la salud en Colombia. Entonces no estamos diciendo que hay que volver atrás, cuando eso, lo que había atrás, pues tenía unos muy malos indicadores de salud. Esto hoy, al cabo de estas décadas, 3 décadas, los indicadores de salud han mejorado casi en todos los niveles, en casi todos los planos. La tasa de mortalidad indudablemente ha disminuido, mídase como se mida. Lo que aquí estamos planteando es ver cómo llegamos al nivel de la OCDE, porque estamos de últimas. Sí, bien. Y entonces es otro los planteamientos que tenemos que hacer hacia adelante para eso. El tema de la salud predictiva, no he escuchado el término en los debates en los que he tenido que ir, pero me parece que es un tema de debate, porque hoy la salud moderna sí es altamente predictiva y eso no se está implementando, por ejemplo, en el país. Y son temas, digamos, que es lo que nos podría hacer llegar a los niveles promedio de la OCDE y muy por arriba en América Latina. Bien, usted nos ofreció 45 minutos que ya se están cumpliendo. Quiero hacerle una última pregunta para terminar y se refiere a el hecho de que los prestadores de salud son también empresas, que contratan gente, además, por cierto, pues es donde se genera la mejor contratación en el sentido de que es los mejores estándares laborales, los mejores estándares de trabajo, y estamos hablando de bastantes cientos de empresas que están dedicadas a ese tema. ¿Cómo hace uno con un tema tan sensible como el tema de salud, donde, como veíamos ahora, el 90% del servicio que se presta, lo prestan los privados en las diferentes versiones? ¿Cómo hace uno para darle tranquilidad a ese agente para que siga invirtiendo en Colombia, para que tenga presencia en Colombia, para que sienta que efectivamente su función social la va a poder cumplir como empresario que está en el sector salud? ¿Qué mensaje quisiera usted decir? Realmente esa pregunta para nosotros es importantísima porque es la que verdaderamente permitirá que el sistema se pueda seguir desarrollando o no. O yo no sé si usted está pensando en un sistema principalmente de IPS públicas. Cuéntenos un poco alrededor de eso. IPS públicas y privadas, el sistema es mixto y nosotros no hemos propuesto nada diferente a lo que ya existe. Digamos, la sociedad colombiana puede confundir por razones lingüísticas, terminológicas, qué es una EPS y qué es una IPS. Si lo medimos en términos de dinero, de los porcentajes de dinero, pues por ley, por definición, hay un porcentaje de administración de los recursos fijado, que es minoritario respecto al total del presupuesto para la salud, tanto público como del público, y hay, digamos, la mayor parte de ese recurso se va a lo que llamaríamos la prestación de la salud, que está en manos de IPS públicas y privadas. Entonces, si atendemos ese criterio desde el punto de vista del financiero, de los recursos, la mayor parte del personal que se paga en el total del sistema de salud en Colombia es el que presta servicios de salud. No solo, y este sería más pequeño, el administrativo de la salud. Tratemos de diferenciar esas dos funciones. El grueso de ese personal de todos los niveles, etcétera, que es el que presta servicios de salud en hospitales, clínicas, consultorios, etcétera, queda guarecido completamente en nuestra propuesta, porque nosotros no estamos planteando cerrar clínicas o hospitales ni públicos ni privados, ni cerrar el consultorio X que haya en una ciudad de radiografía o de atención de servicios de diálisis, etcétera. Eso no está planteado por nosotros. Eso queda es protegido precisamente
por la transferencia directa de ADRES hacia ese tipo de entidades donde está el personal de salud que estamos proponiendo. E incluso, en mi opinión, y aquí pues, metería otro elemento que no he mencionado de la propuesta, es que debería haber una escala de tarifas y un salario mínimo específico para el sector de salud, reconociendo los niveles educativos que tiene. Pero deberíamos tener unas muy bien elaboradas por expertos, etcétera, ¿no? Una tabla de tarifas de los servicios de salud en Colombia, que como un gran referente, digamos, de la administración de los recursos. Y dentro de esa digamos, tabla de tarifas de servicios, la posibilidad de financiar la estabilidad laboral de toda la fuerza de salud y por tanto la estabilidad de las empresas, como usted llama, que prestan servicios de salud, tanto públicos como privados, desde un pequeño consultorio en un edificio hasta un gran hospital, una gran fundación, como la Santa Fe, etcétera. Eso tiene que garantizarse. Nosotros lo que hacemos es incluso garantizar el flujo de recursos que puedan permitir la estabilidad financiera y la laboralización hasta donde sea posible de su personal. Entonces, nuestra propuesta es protege el personal. Ahora, hay una parte administrativa más pequeña, indudable, pero que existe. Por ejemplo, en las CPS, que son, digamos, los gestionadores reales, las personas que atienden las llamadas de los pacientes, etcétera. Tiene que ver más con un nivel administrativo y yo no estoy proponiendo que se vayan fuera del trabajo, digamos. Puede que haya reconversiones laborales. Puede que una institución prestadora de salud ahora necesite más personal administrativo y simplemente, pues, lo que abrimos es el campo de una reconversión laboral. Si nosotros queremos, voy a poner un ejemplo concreto volviendo al Chocó, de donde vengo, si nosotros queremos que el Hospital San Francisco de Asís público tenga la fortaleza que debería tener por la extensión de la región, en términos de servicios, de calidades de servicios y de complejidades de servicios, pues eso implica un personal indudablemente mayor que el que hoy hay en el Hospital San Francisco, con diferentes niveles de calidades y de salarios, y quizás una parte administrativa mucho más fuerte que la que hoy tienen. Entonces, el personal administrativo simplemente se reconvierte un poco del intermediario hacia el prestador directo de los servicios de salud en las regiones donde vamos a hacer la transición. Entonces, yo no estoy viendo una desprotección del mundo laboral, sea administrativo, sea directamente operativo en el sistema de salud de Colombia. Bien, bien, ya para terminar, solo decirle que me queda, de esa explicación que ha dado, me queda una preocupación adicional, y es la de que efectivamente los prestadores terminen dependiendo de que haya una entidad pública la que sea la que le gire absolutamente todo. Todos sabemos lo complejo que es ir a las entidades públicas a que le paguen a uno, a que le paguen a tiempo, que eventualmente la nómina dependa de que una entidad pública le pague a uno para uno poder pagar la nómina o poder pagarle a sus proveedores. Yo le quiero agradecer, no sé si usted quiera tener un comentario final, pero le quiero agradecer el tiempo, le quiero agradecer su disposición de conversar con nosotros, que además para nosotros es supremamente importante, a pesar de que, como usted dice, que haya sido preguntas prejuiciosas, que yo lo que le diría era que eran preguntas mucho más con una opinión distinta a la suya. Sí, claro, Bruce, usted sabe que nosotros nos entendemos perfectamente en nuestros debates. Así es. Y nunca, digamos, se han cerrado los debates, siempre estamos respetuosamente abiertos a cualquier tipo de debate, porque además es fundamental, más en materias delicadas, profundamente delicadas como la salud de los colombianos. Pero, digamos, la propuesta que se ha presentado, pues ha sido estudiada por clínicas, no es inventada por mí, no es que en 3 noches de desvelo, entonces hice en un papel y apunté ahí, borroné 3, 4, 5 párrafos y eso fue lo que se pasó. La propuesta lleva años de discusión, usted lo sabe, muchos de los que estarán ahí en el foro habrán participado en ese tipo de discusión, yo la he recogido.
Han participado hospitales, clínicas, asociaciones de trabajadores, de pacientes, de médicos, de médicas. Incluso se ha dialogado con las EPS, con los intermediarios de salud. Es una propuesta que lleva años de elaboración, que no ha sido atendida por los gobiernos actuales y que de nuevo va a ser puesta en discusión del conjunto de la sociedad antes de que se configure como un proyecto de ley presentado al Congreso. Es decir, queremos el máximo de consenso posible y de maduración posible de las propuestas y de las ideas. Lo que usted acaba de decir es, digamos, porque hoy por hoy los recursos públicos y los recursos del público, de cierta forma, sí se están concentrando en ADRES, que es un fondo público, una cuenta pública, creada creo que en el gobierno de Santos. Yo cuando fui parlamentario antes de este periodo eso no existía y no tengo así tenía el otro nombre, pero es un fondo público. El fondo público gira o giraba a las EPS, tanto el subsidiado como el contributivo, y estas a su vez a hospitales y clínicas privadas. Ese era el modelo hace unos años. El único cambio que he observado es que ahora, en el caso del subsidiado, gira directamente al hospital. Habría que hacer una valoración ya en estos 4 años que han pasado, si ese giro directo de ADRES con los recursos del subsidiado a hospitales y clínicas ha mejorado la contabilidad de los hospitales y las clínicas. Me gustaría ver si ustedes tienen ese estudio. Yo en este momento no lo tengo, pero es el punto de evaluación. Porque si es así, no estamos diciendo una tontería. Estamos mejorando la eficacia del sistema. Si ADRES girando directamente al hospital y la clínica pública y privada por servicios de personas afiliadas al subsidiado mejoró la contabilidad, la estabilidad financiera de la clínica y del hospital público y privado, entonces el mecanismo sirve. Bien, yo le agradezco a usted mucho. Yo espero que si se llega a dar ese debate yo tenga la capacidad de convicción para mostrarle los errores que nosotros consideramos hay allí. Le agradezco mucho, Gustavo. Bueno, gracias, Bruce, y a todas las personas que me han escuchado, muy amables. Bueno, muy bien. No se me vayan, por favor, que viene un momento muy especial y necesito que nos acompañen porque vamos a hacer una premiación justo para esas empresas que participaron en el esquema de programa en la vacunación. Ay, no se me vayan, ¿cómo